Muy buenos días, profe. Mi nombre es Yesni Mariana Pérez Rojas y el pedagogo que vengo a exponer hoy es el señor que recibe un nombre como Antón Makarenko, que nació el 13 de marzo de 1888 en Vilopilya de Ucrania, y su muerte fue el 1 de abril de 1939 en Moscú. Su muerte fue un paro cardíaco que le dio mientras iba transportándose en un tren, y los datos biográficos que tenemos sobre él es que es el segundo hijo de cuatro. A los 5 años aprendió a leer y a escribir. Era un hijo de un obrero ucraniano y tenía grandes conocimientos sobre filosofía, astronomía y otras ciencias. A los 16 años terminó su bachiller elemental y pues como a esperarse lo obtuvo con notas muy sobresalientes, y a los 17 años, o sea, el siguiente año en 1905, empezó a trabajar como maestro en la escuela ferroviaria de primaria. En 1917, después de 12 años, fue director didáctico y se consideró como el máximo pedagogo de la Rusia soviética. Eh, Él creó, o bueno, fue director de la colonia Goki, donde gracias a esa experiencia él realizó una obra que fue muy destacada, donde se llamó Historia de la colonia Gorky. Se conoce su pedagógica que es marxista. Makarenko defiende que la escuela tiene que ser colectiva. No acepta que la escuela deba fundamentarse sobre las necesidades del niño. Él se basa mucho en que se debe trabajar en grupo y no individual. Los niños deben aprender a trabajar con otras personas y no solos. Él dice que se debe educar en la colectividad, evitando el método individual, o sea, que no trabajen solos. No se puede educar mediante un método. El carácter se forma mediante la participación de la persona en la vida colectiva. Es necesario que el hombre se presente a sí mismo grandes exigencias, pues de tal modo se educa. Entonces él nos quiere decir que el niño tenga un contexto social le va a servir mucho para la vida de él, en el ámbito educativo y para la vida de él. Voy a explicarle un poco de lo que fue la colonia Gorky, que fue donde el magisterio, perdón, se, o sea, fue director de esta escuela en Gorky, ya que educaba a niños delincuentes, huérfanos, y pues rechazaba toda teoría de la pedagogía, ya que él decía que no reflejaba la, o sea, la realidad que se vivía. Entonces él por eso tuvo que crear un nuevo método, porque él decía que ninguno se acoplaba o era contextualizado a la necesidad que él tenía. Otro problema que él tuvo es que tenía que pensar en un método que se ampliara y fuera contextualizado a lo que él tenía, ya que había escasez de material, escasez de medios, de material, bueno, de recursos para el poder aplicar tal método que quería. La teoría de Makarenko también no, o sea, él no simplemente se basaba en la educación y en lo educativo, sino él quería crear hombres y personas que fueran productivas, que tuvieran también un trabajo social, que tuvieran un proyecto para salir adelante. Otro aporte de la educación a la pedagogía es que, otro aporte de Makarenko a la pedagogía es que él también se basa en que la práctica y la experiencia es lo único que ayuda a la persona para solucionar un problema de la vida real. Entonces, esto él lo dijo por la experiencia propia que vivió en la colonia Gorky. Makarenko dice que hay dos principales creaciones de la conciencia de grupo, que es el trabajo productivo para crear una conciencia de grupo
y para esto tuvo la idea de dividir a niños entre de 4 a 5 personas, donde había un líder. Esto hacía que ellos fueran más responsables y no se iba a imponer la individualidad. Algo muy importante es que él dijo es que los niños han de ser instruidos de manera integral. Esto quiere decir que los niños tienen que recibir el conocimiento de un todo. Eso quiere decir de manera integral, en lo sexual, en lo artístico, en lo político, en lo moral. Por ejemplo, él no decía que simplemente enseñarles a escribir, a leer y las operaciones fundamentales, no. Él quería que sus niños también dibujaran perfectamente, que tuvieran conocimientos de política, que en lo físico también se sobresacaran en todo el ámbito. También tenemos algo que él dijo que el hombre es producto de la experiencia. Él dice que la pedagogía se basa en la práctica y en la experiencia. Mientras más práctica tengamos, así vamos a tener más experiencia. Aquí está muy clara esta frase porque, como ya hablábamos nosotros anteriormente en las clases, la práctica hacia el maestro. Entonces, de nada nos sirve ver solo teoría, leer cómo orientar una clase, si no practicamos, si no vamos a esa práctica, a obtener esa experiencia de cómo voy a manejar tal grupo, cómo voy a orientar tal clase. Entonces también él se basaba mucho en que el estudiante tuviera eso que se ve en las clases, pero que también lo practicara y así de él sacara una experiencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que él quería o de las cualidades que él quería tener para un ciudadano soviético. El primero es que él quería que los estudiantes tuvieran un profundo sentimiento del deber y la responsabilidad. O sea, él quería que sus estudiantes fueran correctos, crearles valores, que cumplieran con el deber y a la vez fueran responsables. Quería crearles un espíritu de colaboración, de solidaridad y convertir en ellos unas personas de bien, ¿sí? A pesar de que a él no le importaba de que los niños que estuvieran en dicha colonia fueran delincuentes o que no tuvieran padres. Para él lo importante era que ellos colaboraran a las demás personas y que ya la gente no los viera de tal manera. Quería crearles, o mejor dicho, ayudarles a crear una personalidad disciplinaria y tener un gran dominio de voluntad e interés en la colectividad. Como ya les había dicho, él se basaba mucho en que la gente se ayudara entre sí, que los grupos fueran colectivos, que no trabajaran solos, que todo lo hicieran en grupo. Entonces quería que ellos tuvieran esa voluntad de ayudar a las demás personas y no preocuparse por sí solas, no preocuparse por ellas mismas. Quería también crear individuos sin ambiciones y sin intereses económicos, o sea, él quería que sus estudiantes, a pesar de que él los enseñaba en el sector productivo a cultivar, a también otros oficios aparte del estudio, que no crearan ambiciones en que querían tener más que el otro, ya que ellos siempre trabajaban en grupo y tenían por igual, entonces no había algo por lo que ellos envidiaran al otro. Otra y la última es que él también decía que quería crearles una formación política y de unión de juventudes comunistas. Como sabemos, él siempre pensaba en grupo, él no quería dividir a nadie, no quería como discriminar a nadie. Entonces él siempre los fue formando a todos por igual y les enseñó mucho en trabajar en grupo y en no pensar en los demás. Esto es todo, muchas gracias, profe, y hasta luego.